Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está todavía, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Trate la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y escuchar. Vea cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar Romanos 5:5. De la esperanza, no hay vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu de Dios de los pedados. Con ustedes, el presente ministro Eloy Miguel. Feliz día, amada. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca y mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar desde Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Con ustedes, ahí presenta el gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén. Abba Padre. Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor, esta iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta amada Madre Iglesia? Brillando aún más que el sol. No me acostumbro al asunto del micrófono. Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu este día? Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Abba Padre. Abba Padre. Ahora sí me siento como en casa. Buenos días, pastor. Buenos días, ¿cómo está? Bien. Ahora sí me siento como en casa. ¿Quién es el pastor nuestro? Cristo. Cristo. Aquí el pastor es mi papá. Yo soy el bendecido. Un placer conocer a los que no me conocían. Bueno, mis amados, el propósito de nosotros de estar aquí cada semana, hay un propósito con esto. No es que venimos aquí para calentar silla o perder el tiempo. Aquí tenemos un propósito de Dios. Nosotros conocemos el propósito de Dios. Dios hizo todo a vanidad para que el hombre viviera en la esperanza de Él, hacerse conocer Dios, el verdadero. Por eso sí es importante que nosotros conozcamos la verdad de Dios. Por eso es que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que te va a hacer libre es conocer la verdad. Ahora bien, hay iglesias desde el principio del mundo hasta el día de hoy, porque iglesia es la casa. Pero la casa ha sido desobediente desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ha sido desobediente con Dios. ¿Por qué? Porque es que no conoce a Dios. Si conocemos a Dios, verdaderamente vamos a empezar por el principio de la sabiduría. Eso es conocer a Dios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y no hay temor a Dios. ¿Por qué no hay temor a Dios? Bueno, porque nosotros terminamos diciéndonos a nosotros mismos, es como nosotros pensamos y no como Dios quiera. Y eso es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Hay mucha desaveniencia entre Dios y los hombres precisamente por esto. Porque el hombre en su propia concupiscencia quiere hacer o decir de Dios lo que él quiere. Y resulta que no es así. Porque ni en nuestras propias casas es como nosotros queremos, sino como nuestros padres digan. ¿O no es así? Por eso es muy importante ejercitar los sentidos. Para que hoy tengamos el sentido ejercitado en el discernimiento de lo que está mal o lo que está bien. Para eso vinieron los profetas,
vino después el verbo, el cual es Cristo y el cual es Dios, y vino después la manifestación por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Pero los apóstoles de la circuncisión son para Israel, y los apóstoles de la incircuncisión, o el apóstol de la incircuncisión, es para los gentiles, es Pablo. Entonces nosotros empezamos a acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual. Es Pablo el apóstol que le habla a tu espíritu, y Pedro le habla a la carne. Si nosotros empezamos a comprender eso, empezamos a acomodar y no perdemos el tiempo. ¿Y cómo se pierde el tiempo? Bueno, yo perdí 38 años de mi vida en la católica, apostólica y romana. Yo iba, me daba 3 golpes de pecho, me arrodillaba, me sentaba, me paraba, oraba, me confesaba con el cura. Pero cuando salí de ahí, seguía en mi misma vida natural. Y por donde salta la cabra, salta el cabrito. Por eso, cuando Dios me abre el sentido del entendimiento y empiezo a comprender toda la divina gracia de Dios, entonces yo digo, alabado sea el Señor que se manifestó en mi vida. Alabado sea el Señor que existe. Y hoy lamento pues a aquellas personas que no creen en Dios, porque no se les ha aparecido, porque no lo ha iluminado la luz del conocimiento. Ahora, si nosotros decimos tener la luz del conocimiento, entonces debiera de cambiar nuestra vida. Porque resulta que si la vida natural es vanidad y la gracia es para que nosotros empecemos a vivir por la luz de Cristo, entonces tiene que cambiar nuestra forma de vivir al cambiar nuestra manera de pensar. Cambiamos nuestra manera de pensar y automáticamente cambia nuestra manera de vivir. Si vamos comprendiendo. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, Pablo nos ruega, nos suplica. El único apóstol que suplica y ruega es Pablo. Le ruego, le suplico por la misericordia de Dios que presentéis todo vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Culto racional. O sea, que pensemos y seamos agradecidos con Dios, que Dios, que es el que creó todas las cosas y que nos hizo aún a nosotros nuestro cuerpo, y agarró y preparó cuerpo, y Dios mismo moró en él, lo presentó como el Hijo, lo entregó en sacrificio, lo resucitó de entre los muertos, envió su espíritu a cada uno de vosotros para que hoy vivan con él y nosotros sigamos en la misma vida anterior. Yo creo que no es justo. Y ahí es precisamente donde entra la divina gracia de Dios. ¿Qué gracia? Perdón. Y como yo sé ahora que Dios me perdonó, ¿debo de seguir haciendo lo que hacía o debo mejorar? Eso quiere decir que eres una persona agradecida. Si sigues en la misma vida anterior, entonces no eres agradecido, porque no has comprendido. Entonces hoy hablamos, el que tiene el sentido ejercitado. Bueno, el que tiene el sentido ejercitado en el discernimiento de lo que está bien o lo que está mal, indaga, escudriña, busca, se prepara. ¿Ven? El caso del doctor, bien sea en medicina o en leyes, si no está bien preparado, no gana un juicio o simplemente no opera bien. Tiene que el médico estar bien preparado para salvar vidas, ¿o no es así? Igualmente el abogado tiene que estar bien preparado para salvar juicios, ¿o no es así? Nosotros tenemos que estar bien preparados para alcanzar nuestra salvación, porque sois salvos. ¿Por qué? Por gracia, por más nada. Y esto es un don de Dios. Y no ha llegado ese regalo a nuestra vida. Porque si estamos aquí y estamos comprendiendo la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entonces quiere decir que Dios nos tomó, nos escogió para que conozcamos su verdad. Pues yo veo por ahí a teólogos adorando imágenes,
arrodillándose delante de las estatuas, teólogos, que son filósofos y han estudiado la teología y están arrodillados delante de una imagen. ¿En dónde está la sabiduría entonces ahí? ¿Dónde está el temor a Dios ahí? Ni siquiera hay principio de sabiduría. Bueno, fíjate que los judíos temen hasta pronunciar el nombre de Dios. Y mataron a Cristo porque Cristo se hizo llamar Hijo de Dios. Y como llamaba al Padre por su nombre, Abba Padre, como lo llamaba, entonces decía, ¿cómo este se hace Hijo de Dios? O sea que ellos temen pronunciar siquiera un nombre para Dios. Pero a Dios le ha puesto muchos nombres. ¿O no es así? Pero bueno, si para otros tiene nombres como Jehová o como Yahweh, Yahvé o Adonai, como quieran ponerle. Para nosotros el Todopoderoso, el Creador. ¿Ve? Y el Hijo, que le han puesto como Jesús, Joshua, Yeshua, infinidades también de nombres, para nosotros es el Cristo. A quien nosotros le lleguemos en el planeta, venimos en nombre de Cristo o venimos en el nombre del Todopoderoso, saben que estamos hablando del Dios Todopoderoso, del Eterno, y estamos hablando de su Hijo amado, el Cristo. Pero si nosotros vamos en nombre de Jehová, allá a los judíos, ¿quién es ese? Ahí ya nosotros estamos acomodando, tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que está mal y de lo que está bien. ¿Quién nos puede reprochar en el mundo sobre el Eterno y sobre el Cristo? Nadie. Pero por Jehová, Yeshua, Joshua, hay mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si la profecía dice que vendrán 10 judíos y tomarán de la mano a los gentiles, imagínate tú que estos judíos sean los que no aceptan la palabra Jehová. Entonces nosotros no estamos metidos en ese redil. ¿Sí me explico? Entonces porque nosotros tenemos que ser más astutos, ¿verdad que sí? Y la astucia es de sabiduría, ¿verdad? Y ser, porque el Señor dijo, astuto como la serpiente y manso como una paloma. ¿Qué hago yo? No, yo vengo de parte del Eterno y de parte de su Hijo amado, el Cristo bendito. ¿Es de sabio eso? ¿Y le estamos temiendo a Dios o no? Porque no estamos agarrando cualquier nombre para Dios, porque es el creador y es el Eterno, y eso no se lo puede quitar nadie. Nadie. Mientras que el nombre de Jehová fue puesto entre los años 1500 después de Cristo. Después de Cristo. O sea que a Moisés nunca le dijo Dios, yo soy Jehová. Nunca. Y por ahí hay hermanos que dicen, pero aquí aparece más de 3000 veces. Sí, puede aparecer 500,000 veces. Pero la Biblia vino después y no antes de Cristo. Y cuando la Biblia vino, Moisés ya no existía. Y a Moisés fue que se le dieron los Pentateucos. Y cuando Dios se le presentó a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, 14 y 15, y Moisés le preguntó de parte de quién iba a los israelitas, él le dijo, yo soy el que soy. O sea, yo soy, que es el verbo. Después Juan capítulo 1, del versículo 1 y 2, dice, el verbo fue hecho carne. O sea que el que era al principio, que era simplemente la palabra, se hizo carne en Cristo. ¿Ve? Por primera vez se manifestó a los hombres para que los hombres lo vieran. Y anduvo entre su pueblo y el pueblo no le paró. ¿Por qué? Porque no le creyó. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? El bendecido. Yo soy el bendecido. ¿Y quién es nuestro pastor? Cristo bendito. Ahora, si eres el pastor, ¿cómo yo los puedo pastorear a ustedes? Si eres el pastor, ¿de quién es la palabra mía o de él?
Y si la palabra es de Él, no debiéramos de obedecerlo, porque si no obedecemos a la palabra, entonces no es que estamos desobedeciendo al bendecido, estamos desobedeciendo al pastor, el cual es Cristo. Aquí no vinimos a calentar sillas, vinimos a tener los sentidos ejercitados. Y de esa forma es que Dios nos empieza a nosotros a acomodar lo terrenal a lo terrenal, lo espiritual a lo espiritual, lo que está mal y lo que está bien. Ahora bien, estas cosas para muchos, ¿qué importa eso? Yo estuve hablando con un llamado pastor y me dijo, no, pero es que eso no es relevante. Que, del Dios te bendiga. Eso es otra cosa. En el libro de Números, capítulo 6, 22 al 24, dice que Dios le dijo a Moisés, que Moisés le dijera a Aarón y que Aarón le dijera a los sacerdotes de Israel que así debían bendecir al pueblo, diciendo, Dios te bendiga y te guarde. Bueno, fíjate, tú sales, Dios te bendiga. Entras, Dios te bendiga. Sales, Dios te bendiga. Entras, Dios te bendiga. Sales, Dios te bendiga. Entras, Dios te bendiga. Ay, ¿cuándo me va a bendecir Dios? Pero resulta que en el libro de Histórico de Hechos, capítulo 3, versículo 26, hablando Pedro de aquello que había hablado Moisés, que Dios enviaría a su Hijo a bendecir todas las familias de la tierra, para que cambiaran del mal al bien. Esa es la bendición. La bendición es que con esta gracia tú te apartas del mal y empiezas a hacer el bien, a vivir por el bien. Usted va comprendiendo. Están ejercitando los sentidos. Y entonces tú dices, verdaderamente debo de ser agradecido con aquel que me dio la vida, aquel que estuvo pendiente de mí desde el vientre de mi madre, aquel que me escogió antes de la fundación del mundo. Debiera de ser agradecido, ¿sí o no? Entonces, por eso Pablo, el apóstol de gracia, diga Pablo, sepa que ese es su apóstol. Aquí solamente tenemos un Dios, un Señor. Ya vamos a esperar un momentico allá. Tenemos un Dios, un Señor, un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. No nos bautizamos con agua. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Un Dios, un Señor, un bautismo y una sola fe. Una sola fe. Todos la misma mente y el mismo parecer. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 3:9 dice, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó allá y hoy le he contado por justicia ustedes que son hijos de Abraham. ¿O no son hijos de Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Según la carne, somos hijos de Abraham. Y esto fue lo que vino a salvar el Señor Cristo bendito. Por eso el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes está salvando a tu cuerpo. ¿Cómo lo salva? Bueno, el cuerpo tiene un pensamiento carnal y el espíritu le redarguye. Pero para que trabaje bien, tiene que tener los sentidos ejercitados. Y eso es conociendo la gracia del Señor. ¿Sí me voy explicando? Entonces dirá uno por ahí, yo conozco a una que siempre se porta bien y no conoce la gracia. Bueno, usted tampoco conoce sus pensamientos. Porque en el pensamiento también se hace el mal. Y todo ser humano, para que Dios fuera justificado el hombre por la fe, para que Dios justificara al hombre por la fe, todos, sin excepción, dice el amado apóstol Pablo, no hay uno justo según la carne. No existe. Según la carne no hay justo ni aún uno solo. Así que lo que nos justifica es la palabra de Dios. O sea, nuestra fe en Cristo, Señor nuestro. El que está bajo la ley está bajo pecado. ¿Por qué? Porque está bajo la ley. Pero al llegar a la gracia, sus pecados son perdonados. Por eso aquí, ¿hay algún pecador? No. En ninguna manera. ¿Por qué?
porque han sido justificados por la palabra de Dios. Pues el que es de la fe, donde está Dios, no hay pecado. Puede entrar un pecador en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es este que está aquí. ¿Qué está haciendo el Señor? Preparándonos cada sábado para que recibamos su herencia. ¿Cuál es su herencia? Ahí tenemos a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo consiguió. Y le dio una promesa. Abraham creyó por 25 años, llevando palo y llevando palo, y triste, y toda la producción que tenía de ovejas y todo lo demás. El viento y la lluvia y todo se los mató. Quedó pelado. Llegó en Egipto, y en Egipto el faraón le quitó a la mujer. Y él, con esperanza sobre esperanza, no, Dios no me puede quitar a mi esposa. Dios sabe cuánto la amo. Y se la volvió a dar, y se la dio más bien premiada. ¿Por qué? Porque le dio una esclava del egipcio. El faraón le dio una esclava y también le dio bienes, ganado y todo eso. Entonces Abraham se fue otra vez próspero. Pero resulta que a los 100 años le dio su hijo, aquel que le había prometido. Y no solamente eso, sino que también le dio uno de la esclava. Y tuvo 2 hijos. Y de los 2 hijos apareció la nación de Israel. Aquello que Dios le había prometido a Abraham, se lo cumplió. Pero no solamente ahí acaba todo, sino que Abraham vivió 175 años. O sea que Dios lo consiguió a los 75 años y le regaló 100 años más. 100 años, como dice la profecía, y vivirán 100 años por su justicia. Eso lo hizo Dios con Abraham. Y si nosotros somos descendientes de Abraham por medio de la fe, si somos descendientes de Abraham, no nos corresponde la herencia. Por eso tenemos que vivir en esa esperanza y recordar, porque lo que se escribió antes, según Romanos capítulo 15, versículo 4, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la consolación de las Escrituras mantengamos la esperanza. Tenemos que vivir en esta esperanza, no desmayar de hacer el bien, de ayudarnos unos con otros. No podemos desmayar con eso. ¿Eso lo ordena Miguel o lo ordena el Señor? Porque Pablo es el que escribió primera carta a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. Yo lo escribí, yo no lo escribí. Eso aparece en la Biblia, ustedes lo buscan y ahí aparece en la carta de Pablo, en primera a los Corintios capítulo 16, 1 y 2, dice: con respecto a la ofrenda para los santos, haced vosotros como ordené en la iglesia de Galata. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ustedes me dirán si Dios llegó hoy aquí o no. Y Pablo, y Abraham, y estamos sentados hoy con su mesa. Yo recibo que sí, porque eso es el reino de los cielos. Pues está escrito: y no volveré a comer esta Pascua hasta aquel día en que lo haga en la mesa con Abraham. Y aquí está Abraham con nosotros comiendo esta Pascua en conmemoración de Cristo cada semana. ¿O no es así? Yo ando por fe, no por vista. ¿Sí me estoy explicando bien? Pues el Señor se aparecería cuando dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes serán los bendecidos. ¿Serán? Porque tienes que creerlo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos ustedes han venido en su nombre el día de hoy. Por eso a mí me vino a visitar Dios en ustedes. Entonces, ¿cómo debo yo de tratar a Dios que vino en ustedes? Y ustedes, a sus hermanos. Es lo que estamos aprendiendo aquí. Porque en nuestras casas terrenales, a veces eso no se ve.
por los deseos de la carne. Entonces Dios nos está enseñando aquí a controlar esos deseos de la carne y a fuerza palos, porque muchos palos que hemos llevado aquí, ¿verdad que sí? Pero aquí estamos, fieles al Señor, como lo hizo y como lo enseña nuestro padre ancestral Abraham. Ahora bien, desde el principio que empezaron a formar iglesias allá, el amado apóstol Pablo, se los dijo Pablo. Mira lo que dice en primera carta a los Corintios 2, 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Usted le puede decir a una persona, deja de decir Dios te bendiga. Estamos bendecidos. ¿Estamos qué? Bendecidos. Bueno, de la noche a la mañana no va a dejar de hacerlo. Pero cuando va dando Dios ese crecimiento y va comprendiendo ahí verdaderamente si mis hijos son una bendición, si yo soy la bendición de mis hijos, si Cristo, el conocimiento, es una bendición para todos nosotros, entonces terminamos diciéndole, bendecido, hijo mío. Papá, bendición, bendecida, bendecido, bendecido, bendecida. Y entonces todo el mundo está bendiciendo y no diciendo mal las cosas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será una buena noticia eso? Eso es ejercitar los sentidos. Y así como uno va al gimnasio y hace pesa y se pone medio cuadradito, aquí salimos bien cuadraditos y bien bonitos, pero con la forma de hablar, porque son frutos de labios para Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Usted no puede estar, bueno, yo estoy en esta iglesia y voy para aquella iglesia y voy para la otra iglesia. Pablo, diga Pablo. El apóstol de gracia, en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 1 al 6, dice, si me tenéis como loco, aceptadme como tal. ¿Ok? Pero yo los he desposado a ustedes como una virgen pura a Cristo y resucitado. Si viene otro por ahí hablando de otro Jesús, del cual yo no le hablo, sino de Cristo, si viene otro por ahí predicando otro evangelio diferente al que yo les he predicado, o si viene otro por ahí hablando de otro espíritu, que del Espíritu Santo que habéis recibido aquí conmigo, bien lo toleráis. Y pienso que yo no soy inferior a aquellos grandes apóstoles, yo tampoco. ¿Ven? Entonces yo no puedo estar con Cristo resucitado y irme para Jesús de Nazaret. Porque recordemos que el séptimo mandamiento, ¿cuál es el séptimo mandamiento? No adulterarás. Yo no puedo adulterar. No puedo estar con dos Cristos. Porque entonces nunca voy a tener los sentidos ejercitados. ¿Sí me explico? Imagínate que estoy aquí en el gimnasio y después mañana me estoy comiendo 3 hamburguesas, 4 patacones y le estoy pegando cacho al ejercicio. ¿Sí me explico? Para tener el sentido ejercitado en el discernimiento de lo que está mal y de lo que está bien, tú tienes que acomodar lo que está mal en un lado y lo que está bien en el otro. Y juzguen ustedes con justo juicio lo que el apóstol Pablo dice. Porque eso no lo escribí yo. ¿Quién escribió 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 6? El apóstol Pablo. O sea, lo dice Pablo, no lo digo yo. Yo simplemente obedezco a la fe. Porque en Romanos capítulo 1, versículo 5, dice que recibimos la gracia y el apostolado, yo recibo a Pablo como mi apóstol, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esto que estamos hablando, tenemos que obedecerlo, ¿o no? Si no, estamos perdiendo el tiempo. Si no, estamos yendo al gimnasio y al otro día comiendo patacón y hamburguesa y pizza. Tenemos que salir de aquí con un vocabulario en gracia y llevarle al mundo la gracia. Que la gente vea y diga, que la gente diga, wow, estos son los hijos del Dios viviente. La luz de Dios se manifiesta en ellos.
¿Y de dónde ustedes vieron que el diablo quedó destruido? En Hebreos 2:14, mira, léelo tú mismo. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó en Cristo de lo mismo, para destruir, no dice narguear, ni cachetear, ni pellizcar, dice para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y si el Señor destruyó al diablo en la cruz del Calvario, ¿por qué todavía hay por ahí hablando de diablos y demonios? Porque no se han dado cuenta que ellos son el diablo según su carne. Que la maldad está en el hombre y que el Espíritu nos está salvando. ¿A quién? A la descendencia de Abraham. Porque Cristo no vino a salvar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Así está en Hebreo en el capítulo 2. Ahora bien, 2 Corintios 2:6-10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de aquel siglo que perecen, sino que hablamos de la sabiduría escondida de Dios, la sabiduría oculta, y que desde el principio de Dios destinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de aquel siglo conoció, porque si lo hubieran conocido jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Ha visto el Papa Éxodo capítulo 20, versículo 1-5, que no deben de adorar imágenes, ni a enseñar a arrodillarse delante de ellas? No lo ha visto. Y si lo vio, no le están prestando atención. Así que, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. ¿Dónde están los que aman a Dios? Amén. Pero Dios, ¿quién? Dios. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí tenemos activado el Espíritu. Y el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo pregunta. El Espíritu todo lo busca. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Para dónde? Y se le mete por los piecitos y le ve los deditos y se le mete por su túnica. ¿Me entiendes? A revisarle a Dios preguntándole. Pero temo, como dice Pablo en Hebreos 5:13-14, todo el que se alimenta de leche es inexperto, porque aún es niño. Por el contrario, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, de lo que está bien y de lo que está mal. Ya nosotros ya no estamos para lechita. Ya nosotros tenemos que empezar a oír estudios para maduros. ¿Ven? Unos estudios más fuertecitos. ¿Ven? Como está escrito, en estos días hablaba con el bendecido y entonces recordábamos el Salmo 82, 1-6. Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Ustedes son partículas de Dios en la tierra. Somos dioses en la tierra. Por eso somos creadores. Hemos creado el bombillo o la luz eléctrica. Se han creado infinidades de cosas el hombre. Porque la esencia de Dios está en él. ¿Está en usted? Amén. Lo recibo. Entonces usted es hijo de Dios y como hijo de Dios tiene un diosado, donde es pequeña, un Dios en la tierra. Viva como Dios. Cristo no escatimó en ser igual que Dios como cosa a que aferrarse. Hay personas que me llegan a mí, los declaro sanos y se sanan. Yo me sorprendo. ¿Por qué? Porque lo hice yo.
No, lo hizo Dios. Pero el poder sale de ti. Porque tu fe, tu palabra, de inmediato, tú lo entiendes. Cuando tú oras por alguien y wow, la persona recibió por lo que tú estás pidiendo por la persona. Ese diosado está en ti. Y es un hilo que está desde tu corazón hasta el corazón de Dios. Es una misma esencia. Y todos tenemos esto. Pero tenemos que ejercitar ese sentido. Tenemos que, como ir para el gimnasio para que salga el músculo, así ejercitar ese sentido para que nosotros lo podamos hacer. ¿Usted va comprendiendo? Dios dejó todo plasmado en las Sagradas Escrituras. Todo está ahí. Tanto las antiguas como las nuevas. El viejo pacto y el nuevo pacto. Ahí está todo. Cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros investigamos, nos llenamos de esa energía de Dios. Y si nosotros no escatimamos en vivir por ella, entonces ese diosado que tenemos se activa. Usted va comprendiendo. Y su vida va a cambiar para mejor. Cada día va a ser mejor. Cada día va a estar mejor. Cada día usted va a ser una luz que alumbra no solo su casa, a las naciones. Y las naciones todas vendrán y vivirán a la luz de esta nación. Porque nosotros somos una nación. Somos la amada iglesia del Señor. No somos cualquier cosa. Como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 17. En el Evangelio, la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo por fe vivirá. Tú tienes que empezar a vivir por fe. Y empezar a hacer que las cosas de lo invisible, o sea, las que están en tu mente, se hagan realidad. Por eso es muy importante pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. En eso pensar, para que el Dios de paz esté en tu corazón, no la paz de Dios. El Dios de paz esté en vuestros corazones. ¿Usted va comprendiendo? Cuando yo vengo y le deseo a alguien que Dios conceda los buenos deseos de tu corazón, fíjate, los buenos deseos, yo no digo que Dios conceda los deseos de tu corazón. No, me meto en problemas, porque yo sé que la energía que yo tengo puede hacer que esa persona consiga esa petición por lo que yo pedí. Ahora imagínense que se le sube un deseo malo, entonces también se le va a conceder. Entonces tenemos que tener cuidado por cómo hablamos. Que Dios conceda los buenos deseos o las buenas peticiones de vuestros corazones. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que nosotros por fe andamos, no por vista. Pues como está escrito en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Usted cree? Amén. Recordemos que nosotros, según la carne, no servíamos para nada. Y eso que no se nos olvide. Éramos malos. Y Dios como que no moraba en nosotros. Pero a partir del conocimiento, ejercitando los sentidos, Dios ha permanecido más tiempo que los deseos de la carne en nuestros corazones. Y eso nos ha hecho una nueva criatura, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Es así. ¿Por qué? Porque ¿quién es el bueno? Dios. El mismo Señor, cuando le dijeron maestro bueno, Él vino y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. O sea que para que tú hagas un acto de bondad, generosidad, amabilidad, tiene que ser que Dios está en ti. ¿Estamos comprendiendo?
Y si Dios está en nosotros, ¿cómo se manifiesta? A través de las buenas obras preparadas por Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. También es para la gloria de Dios. ¿Puedo decir algo bendecido? Dígame. A mí me pasó una anécdota la semana pasada con eso que usted cabrón. O sea, yo antes era devota de San Benito. Una vez mi tía estuvo grave en el central. Grave. Y yo le pedí a él. Le dije que por muchos años, todos los años que lo sacara en enero, yo lo iba a cargar descalzo. Y este año no lo hice. Y mi tía se puso brava conmigo y me dijo, yo sí lo voy a hacer, puede ser que yo me enferme. Y yo le dije, no, créele a Dios, no te va a pasar nada. Yo no lo hice. Ella se puso brava conmigo porque yo no cumplí la promesa. Porque no voy a seguir haciendo. Yo la hice, pero no la voy a seguir haciendo. Porque Amén, ella no la lo creo. recibo. Amén, Ella se lo puso recibo. brava conmigo porque me dijo, no, yo no puedo cambiar la ideología de ella porque ella es un poco... Ella dice que ella nació católica y la católica se muere. Ella, nadie le va a quitar eso, ¿no? Pero yo tuve un problema con ella por eso. San Benito fue el sábado pasado por mi casa y yo no pagué la promesa porque no lo sentí. Yo dije, no te va a pasar nada. Bueno, o sea que ahora tenéis los sentidos ejercitados. Yo dije, no te va a pasar nada. Y me dijo, sí me va a pasar, yo la voy a caminar porque sí me va a pasar. Y yo dije, no te va a pasar nada. Ahora tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que está mal y de lo que está bien. O sea que esta gracia funciona. San Benito nada es. Y de hecho es uno de los santos que hay que tener más cuidado, ¿no? Porque resulta que San Benito es el santo cañero. Entonces para alabar a San Benito hay que beber. Imagínense pues. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso por ninguna parte de Dios. Por ninguna parte de Dios. Así Eso que, no son cosas de Dios. sí. Yo le dije, Así no te va a que pasar nada. yo recibo, y con respecto a que, Yo no la pagué. y con respecto a que ella dice que nadie la va a cambiar, miren, yo tengo la satisfacción de que mi hermana mayor, ella era católica, apostólica y romana de las tremendas. Y hoy se congrega con nosotros. Así es, Y hoy se congrega con nosotros. Y esa, mira, donde me veía los pies no me veía, o donde me veía la cara no me quería ver los pies. Y hoy, para la gloria de Dios, se congrega con nosotros. Botó todas las imágenes y tenía una cuerda de altar, muchos santicos, estatuicas, rosarios, etc. Es más, tenía un don, según la católica, apostólica y romana, botaba aceite con escarcha de las manos por la Virgen, ¿qué tal? Y para ella, gloria a Dios, ya no necesita nada de eso, porque solamente con una palabra basta. Con una palabra. Yo te declaro sano en el nombre del Señor y eso tiene que bastarte a ti. Si tú lo crees, eso va a ser. Así de fácil. Eso es así de fácil. Quien le pone pero somos nosotros. Y será verdad. Pero ¿verdad? Imagínate que viene de lo profundo de la tierra. Pero es que de lo profundo de la tierra salió Cristo. El resucitado salió de lo profundo de la tierra. Él sufrió por nosotros. Y sufrió por nosotros. ¿Ah? Y así que nosotros ahora sufrimos por nuestros hermanos, unos con otros, ayudándonos, protegiéndonos y cuidándonos, como ángeles guardianes. ¿Verdad que sí? Y siempre con una buena actitud, con una luz resplandeciente que alumbra a todas las naciones. ¿No es así? Por eso no desmayemos y no nos cansemos de hacer el bien, porque Dios no es injusto para olvidar los que trabajan en su obra. Que a veces nos quejamos porque vértale, pero es que no tengo. Hey, un día yo estaba en mi casa y yo estoy sentado en el porche de mi casa mirando la panadería, ¿no? Y entonces yo tuve mucho tiempo, desde el 2016, pues llevando palo para qué. Y entonces un día yo sentadito ahí, yo vine y le dije al Señor, Señor, con lo feliz que yo soy regalando y que yo no tenga para dar. O sea, comprendí que estaba lleno de tristeza porque no daba. ¡Qué bárbaro! ¿Ah? No por no tener para mí. O sea, ¿por qué pensé eso? Debí de haber pensado, Señor, necesito esto o aquello, ¿verdad? Pero no, o sea, Señor,
Porque yo no puedo ser feliz si yo no doy. A mí me gusta dar. ¿Sabe qué bonito? Darte a recibir. Anoche yo estuve haciendo los pancitos y claro, no dormí bien y todo lo demás. Pero a mí, pensando nada más lo que le voy a llevar a la amada. Lo que le voy a llevar a la amada. O sea, soy feliz con eso. Soy feliz. Y hay amigos míos que me han criticado como ustedes no tienen idea. Me dijeron como siempre vas a estar quebrado porque vos todo lo dais. Es mentira. Ahorita estoy viendo, ahorita ahí en Barranquilla, acaba ahorita de caer un palo de agua que se está llevando los carros, se los llevaba. El palo de agua. Carros nuevecitos. Yo creo que deben tener hasta el plástico. Y entonces yo digo, ¿y quién va a responder? Dios dio, Dios quitó. Bendito es el nombre de Dios por siempre, dijo Job. Entonces nos preocupamos mucho y nos ocupamos mucho por lo material. En estos días en China, un maremoto se llevó unos aviones, se llevó unos helicópteros, unos carros. O sea, empresas completas por derrumbe a causa de terremotos, vidas perdidas. Y entonces yo digo, ¿acaso no debemos de entonces ponerle un hoyo a la urna para que nos saquen la mano por ahí? Y entonces veamos y vean que no nos llevamos nada. Que no nos llevamos nada. Pero Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 17 al 20, dice que abundemos en frutos que abunden en nuestra cuenta. ¿Y cuáles son los frutos que abundan en nuestra cuenta? La cuenta del banco se pierde cuando te mueres. Eso a veces no lo reciben ni los hijos. Entonces, cuando usted analiza, Pablo lo que te está diciendo, lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo desde el 16 al 18, que viene y te dice que Dios tiene un libro de memoria. Y que al final, en el juicio, que recibo que ya es, porque estamos en un juicio aquí, estamos en el tribunal de Cristo, ¿verdad? En el juicio le dará a cada quien lo que le corresponde, sea bueno o sea malo. Entonces, imagínense ustedes que si Dios tiene un cuaderno de memoria, entonces yo tengo que empezar a sembrar el bien, que es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, del 6 al 10. ¿Ves? Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Y no te canses de hacer el bien, no desmayes por hacer el bien, porque a su tiempo Dios te dará. Y entonces cuando Dios te dé, porque tú siembras una semilla de aguacate y a los 15 años te da aguacate, no te da un solo aguacate, sino que te da muchos aguacates. ¿Usted está comprendiendo? Y entonces cuando te dé a ti, cuando Dios te dé a ti, cuando Dios te recompense porque agarre su libro de memoria, vamos a hablar, a ver hoy de fulano de tal, el bendecido tal o la bendecida tal. Y entonces diga, pértale, pero desde que conoció la gracia, ¿cómo ha sembrado? Y pase hoja, y pase hoja. Y todavía ha sembrado más. Sí, ahí está anotadito, no se puede dejar de anotar nada. Y pase hoja, y pase hoja. Y todavía tiene anotado, sí, él sigue dando y sigue sembrando. Tiene que recibir. Porque Dios no es injusto, ni es latricida. Dios no es un robón. Y a cada quien le pagará conforme a sus hechos. Y como dice Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 5 y 6, ¡ey, mosca! Que el que siembra con generosidad va a recibir, pero el que siembra poco va a recibir. Y entonces yo digo, a mí no me importa tener toda esta vida que me corresponde para dar.
Y en la que viene también quiero seguir dando. Porque esos son puntos ahí que se van acumulando. Algún día Dios en su justicia tiene que mirarme, sea en esta vida o en la venidera, y decir, ay, ¿qué pasó que no le han dado a Miguel todo lo que él ha sembrado? Ah, ahora como se tardaron me le van a dar con intereses. Dios es justo. ¿O no es así? Y mientras tanto, estoy haciendo feliz a cada uno de ustedes, pero estoy recibiendo felicidad de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo siembro, ustedes también siembran. Y cuando yo recojo, ¿ve? ¿Ah? O el pañuelito, no me hacen feliz. Y somos felices todos. No es lo que Cristo quiere. ¿O cuál es el mandamiento de Cristo? No es ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que yo deseo para mí, tengo que quererlo para ustedes. ¿O no es así? Y lo que ustedes quieran para mí, o quieran para ustedes, no tienen que quererlo también para mí. O para su hermano. ¿Ah? Es así. Esto es ejercitar los sentidos. Entonces dice Pablo en Romanos capítulo 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí está hablando según la carne. Pero entonces en eso entró el Espíritu. Mira lo que dice por el Espíritu. Gracias doy a Dios por mi Señor Cristo bendito. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Más con mi cuerpo a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? El amor. Con el amor echa fuera todo temor. Con el amor no hay más ley. Por eso ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahora no vivo según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y ustedes? O sea que de aquí estamos saliendo una nueva criatura. ¿Ah? Somos una nueva criatura. Es lindo eso. Y esto es un regalo de Dios, no de Miguel. Miguel está viniendo aquí a recibir con ustedes. ¿Sí me explico? Ah, va, Padre. Así que como está escrito en 1 Corintios capítulo 10, 23 y 24. Alguien puede decir, todo te es lícito. Alguien puede decir, todo te es lícito. Pero Dios me ha dicho, no todo te conviene. A mí me puede llegar una persona y tómate una cervecita. Pero si todo te es lícito, la Biblia dice que todo te es lícito. Ah, pero entonces yo vengo y le respondo. Pero Dios me dice que no todo me conviene. Eso es ejercitar los sentidos. Alguien dirá, todo me es lícito, pero Dios me ha dicho, no todo edifica. Y recordemos que nosotros aquí estamos edificando el templo de Dios, el tercer templo, donde Dios se pasea con su pueblo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito y para la gloria de Dios y Padre eterno. Los declaro prosperados con toda prosperidad en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito y para la gloria de Dios y Padre eterno. Los presento como una virgen pura, santa, limpia, delante del Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios, que está en cada uno de ustedes, es una llama flameante que alumbra todas las naciones. Amén. Abba Padre. Ahora, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir.
Bueno, así está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 23. Carlos. ¿Qué te llama la bendición, Carlos? Hechos, capítulo 23. Ay, hay bastante. Ahorita vamos a repartir más. Gracias, pastor. Yo te sabía palabra, Dios. No son mías, son de papá. Y ahí hay más. Ahorita vamos a repartir los demás. Entonces, cumpliendo lo dicho por nuestros... ¿Qué pasó, Eloy? Vení. Lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Dice el amado apóstol Pablo en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y cumpliendo primera carta a los Corintios 16, 1 y 2, como está escrito por la misma mano del amado apóstol Pablo, y por mandamiento de Dios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Por eso también clamamos, Abba Padre. Así que cumplimos con la siembra para los santos. Quiero dar gracias por todos esos hermanos que también proveen para la amada del Señor. Que el Señor abra hoy mismo las puertas y ventanas de los cielos y les derrame hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel del Señor acampa a su lado. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada. A ver los cantantes. Con los frutos de mis labios Voy a hablar a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz